Perfección es una palabra complicada, da algo de miedo. Comenzaré con definiciones. Creo que es muy importante definir nuestros términos. Así, para pecado tenemos la definición 1, naturaleza pecaminosa, heredada, y la definición 2, carácter pecaminoso, desarrollado. Habrá una inmensa diferencia en lo que creéis dependiendo de que consideréis una u otra definición. Una vez que hayáis decidido qué es pecado, automáticamente habréis decidido qué es estar sin pecado y cuándo ocurrirá esto. Si crees que pecado es la definición 1, naturaleza pecaminosa, entonces sin pecado será naturaleza sin pecado, limpia, lo cual no sucederá hasta que Jesús venga. En cambio, si creéis en la definición 2, que pecado es el carácter que desarrollamos por nuestras elecciones, entonces sin pecado será el carácter desarrollado por nuestras elecciones con el poder del Espíritu Santo. Y eso podrá suceder antes de la segunda venida de Cristo. De modo que decidir qué es pecado se trata de un asunto de tremenda relevancia. Si ahora miráis a la sección C, perfección, veis que hay 4 significados diferentes para esa palabra. Y es por eso por lo que resulta un poco confusa. Comenzaremos con perfección absoluta. ¿Quién la tiene? Solo Dios, amigos míos, solo Dios tiene perfección absoluta. Porque nadie con una mente finita puede acertar siempre a la primera, ni siquiera los ángeles. Tras 4000 años de plan de redención, ellos aún tenían alguna simpatía hacia Satanás, ¿verdad? Hubo que esperar a la cruz para que la perdieran, así que conocimiento finito limitado nunca puede ser absolutamente perfecto. Solo Dios, con su conocimiento infinito, es absolutamente perfecto. Por tanto, si alguien te pregunta si podemos ser absolutamente perfectos, puedes sonreír y decirle, no, al menos en un par de millones de años. Perfección de naturaleza es la segunda definición. En el nacimiento recibimos una naturaleza pecaminosa. En la segunda venida recibiremos una naturaleza sin pecado, que es la perfección de naturaleza. Y si os fijáis, no hay decisión humana implicada en nada de ello, en nada de lo que recibís al nacer, ni en nada de lo que recibiréis en la segunda venida. Todo eso es asunto de Dios. Así que la perfección de la naturaleza, la segunda definición, nada nos afecta a día de hoy. No es un asunto del que tengamos que preocuparnos. Llegamos a la definición 3, rendición de carácter. Cuando vienes a Jesucristo, ¿cuánto de tu vida entregas a Él? Todo. ¿Pero todo de qué? Todo de lo que eres consciente en ese punto concreto de tu vida, ¿no es así? Y cuando comienzas no es mucho, ¿verdad? La definición 3, rendición del carácter, es el único requisito para la salvación, ahora y siempre. Dios no va a preguntarte cuánto hace que eres cristiano, cuánto maduraste o cuánto has estudiado. Él va a preguntarte únicamente, ¿me amas con todo tu corazón? Eso es todo lo que Dios quiere saber, si lo amas con todo tu corazón. Ahora, ¿cómo puedo estar tan dogmáticamente seguro de que ese es el único requisito de salvación? Porque leí en la Biblia la historia de un ladrón en la cruz que tuvo muy poco tiempo para madurar, que tenía muy poco conocimiento sobre el gran conflicto, pero que entendió que era un pecador, que merecía su fin y que había un Salvador junto a él que podía liberarlo para la eternidad. Creer eso requirió fe, ¿verdad? Una inmensa fe. Y Jesús dijo que ese ladrón estaría con él en el cielo. De muy pocos tenemos la certeza de que estarán allí. La definición 3 es, por tanto, el único requisito de salvación. Ahora, si eso es correcto, ¿a dónde nos conduce? ¿Nos quedaremos estancados o bien creceremos? Ese pequeño círculo de entrega crecerá y crecerá al revelarnos Dios más cosas sobre su voluntad. Y nosotros participaremos gozosamente en ese crecimiento. Dios no se limita a preguntarnos, ¿me amas? No, Él tiene preguntas específicas. ¿Me amas con tu tiempo? Y por ello Él nos ha dado un día de cada semana como un testigo de que todo nuestro tiempo le pertenece a Él. Y al devolverle esa séptima parte del tiempo, ese es nuestro testigo de que entendemos que Él es nuestro Creador. ¿Me amas con tu dinero? Y de nuevo hay ahí un testigo de que todo nuestro dinero le pertenece, al poner en sus manos esa décima parte sagrada. ¿Me amas con los alimentos que pones en tu plato? Sí, nos pregunta también eso. ¿Me amas con lo que contemplan tus ojos, con lo que escuchan tus oídos?
¿Me amas con todo tu corazón? Él sigue haciéndonos preguntas específicas, ¿verdad? Y a medida que le decimos sí, Señor, ese círculo de entrega crece y crece y crece. Por tanto, las definiciones 3 y 4 son las únicas definiciones de perfección que nos afectan hoy en día. Entrega total, ahora, cada día, la cual lleva a madurez total. ¿Da un poco de miedo? Es tan natural como una pequeña planta creciendo. Tú quieres que dé tomates, pero solo tiene 3 hojas en ese momento. ¿Puede hacer más en ese preciso momento? Ella es perfecta en ese momento de su experiencia. Está perfectamente desarrollada en ese momento, pero aún tiene que crecer y crecer y convertirse en una planta repleta de frutos. Así que la entrega de carácter es en lo que ponemos nuestro foco hoy, amigos, y así la madurez llegará. Si participas en una carrera y hay una línea de meta en el lado opuesto del estadio, ¿dónde debería estar tu foco en cada preciso instante de la carrera? ¿Debería estar en esa meta? No. Tu foco en cada instante debería ser los 3 pies que hay ante ti. Y si te mantienes mirando los 3 pies que hay ante ti en cada instante, ¿dónde terminarás? En la meta. Focalizaos en la entrega, y llegamos así a esta última parte del diagrama. Somos culpables debido a nuestras elecciones pecaminosas. La perfección, sus únicas partes que nos importan hoy, es una sucesión de elecciones de no pecado. No os atemoricéis por la palabra, es una elección de no pecado para aceptar a Jesús como tu Salvador. Es la entrega de carácter que conduce a madurez de carácter, siendo cada paso regido por el libre albedrío. Eso es lo que perfección es para nosotros en esta fase de nuestra experiencia. Esta mañana revisaremos algunos textos bíblicos. Antes, os haré una pregunta que habéis de responder por vosotros mismos. ¿Enseña la Biblia la perfección de carácter? Podéis llamarla, si preferís, madurez de carácter o carácter sin pecado. ¿Lo enseña la Biblia? Vamos a ver juntos algunos textos. Comencemos en Judas 24. Todos los textos que leeremos esta mañana son promesas. Hay muchos mandatos en la Biblia, pero no leeremos ninguno hoy. Solo leeremos promesas. He aquí la primera, en Judas 24. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿Es eso una promesa? ¡Qué maravillosa promesa! Sigamos con 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, considerando la primera parte del versículo. Se trata de otra promesa que podemos demandar al cielo. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? ¿Os puede suceder eso? Si somos librados de una tentación, no hemos sucumbido bajo esa tentación. Vayamos con 1 Corintios 10, 13. Esta es una maravillosa promesa. De hecho, hay 3 promesas en un solo versículo. Comienza con una sencilla declaración que es una promesa. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Tú no eres especial, no eres diferente. Todos estamos en el mismo barco. Ánimo. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. ¿Es eso una promesa? Y acaba diciendo, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Para cada tentación que se le permite a Satanás traernos, hay una vía de escape. Por tanto, ¿podríamos olvidar la pregunta ¿es posible la perfección? Para en su lugar preguntar ¿cuál es la vía de escape? Deberíamos poner toda nuestra atención en eso, en cuál es la vía de escape cuando llega la tentación. Así que, por unos minutos, vamos a dejar la teología para hablar de asuntos muy prácticos. Y voy a hacerlo mediante una cita de Ellen White que no está en vuestro guión. La examinaré con vosotros muy cuidadosamente. Sus palabras comienzan así. Si Satanás procura apartar la mente y dirigirla hacia las cosas sensuales y bajas,
¿Hace él eso? Muchísimas cosas son bajas, los chismes, la irritación, orgullo. Si Satanás tira de tu mente hacia abajo, hasta su nivel, ella dice, volvedla a su lugar, la mente, y fijadla en las cosas eternas. Hay algo que Dios no va a hacer por ti en la batalla contra la tentación. Eso lo tendrás que hacer tú solo. Me refiero a elegir dónde fijas tu pensamiento. Dios no hará eso por ti. Él te dará poder, Él te motivará, pero Él no elegirá en qué decides pensar. Se trata del libre albedrío. Cristo lo compró en el Calvario. Él no pulsará un botón en tu cerebro para convertirte en un robot o en una computadora. Tú tendrás que elegir, ¿quiero pensar en cosas bajas y sensuales o en las cosas eternas? Pongamos que te propones pensar en cosas eternas y no en las bajas y sensuales. ¿Cómo puedes hacerlo? Os daré 3 sugerencias esta mañana. La primera es la siguiente. Cuando mi mente está siendo arrastrada a pensar en algo que sé que no está en armonía con Dios, y me resulta muy atractivo, muy tentador, tal y como leemos en Santiago 1, y soy atraído en ese sentido, una cosa verdaderamente extraña sucede aquí en mi cabeza. Justo en ese momento no me apetece demasiado arrodillarme y orar. ¿Por qué? Porque sé bien que si justo en ese momento me arrodillo y oro, ese tentador pensamiento desaparecerá. Y no es eso precisamente lo que quiero. Somos raros, ¿verdad? Decimos quiero, pero realmente no quiero. El bien que quiero no lo hago. Tenemos continuamente este pequeño dilema en nuestras cabezas. Nuestros corazones y nuestras mentes trabajan en direcciones opuestas. La primera vía de escape, el primer modo de poner nuestras mentes en las cosas eternas es la oración. Pero amigos, no se trata de oración de emergencia. Señor, me hundo, me hundo. Sino de oración preventiva, justo como en la salud, donde la prevención es mejor que la curación. Y es muy importante que sigáis este procedimiento si queréis tener victoria sobre el pecado. La oración preventiva se realiza antes de que la tentación llegue. Caminas correctamente con el Señor cuando realizas oración preventiva. La oración preventiva funciona así. Señor, tengo un problema. Hay algo en mi vida que me hace caer con regularidad. Me hace sentir un hipócrita. No sé si podré vencer este pecado alguna vez en mi vida. Me parece imposible. Cada vez que lo intento, fracaso estrepitosamente. Y amigos, no nombréis 10 pecados ante el Señor. No podemos manejar tantos a la vez. Nombrad solo el pecado más destructivo para vuestra vida en ese momento, aquel que os está abatiendo con regularidad. Será diferente para cada uno de nosotros. Nombra ese pecado ante el Señor. Sé concreto. Tengo este preciso problema. Nómbralo ante el Señor y sé concreto. Anótalo en un papel y ponlo en tu Biblia si es necesario. Sé específico y cuéntaselo al Señor. Tengo este problema. He sido totalmente incapaz de vencerlo. Pero, Señor, estoy deseoso de hacerlo. Ese es el primer punto. Has de desear vencer. Si no estás deseoso del todo de vencer, has de hacer otra oración previa. Señor, hazme desear vencer. Has de desear vencer. No estoy diciendo que hayas de tener la capacidad de vencer, pero sí has de desearlo. Un alcohólico ha de desear dejar el alcohol antes de que nada pueda hacerse por él. Tengo que desear que este pecado desaparezca de mi vida para siempre. Sé que va a doler porque a mí me gusta este pecado, pero no lo quiero. Deseo que desaparezca. Señor, pongo este pecado en el altar, y si existe una manera de que quites esta lepra de mi carácter, te doy permiso para hacerlo. Eso es una oración preventiva. Sé específico.
Nómbralo ante el Señor, ponlo en el altar, di, Señor, quita este pecado de mí, te doy permiso. Y después, la segunda parte de la oración preventiva es ser persistente. No te limites a una vez. Has de hacer como Daniel, al menos 3 veces al día, quizás más. Haz esta oración con regularidad. No se trata de vanas repeticiones, sino de persistencia en la oración. Hazla regularmente, cada día, tan pronto como te levantas por la mañana, antes de almorzar y antes de acostarte. Tómate en serio esta lepra de tu carácter, no 5 o 6 pecados, sino uno solo. El Señor es paciente. Nombra ese pecado ante el Señor, persiste en esa oración y verás qué sucede en tu vida. Simplemente observa lo que Dios puede hacer. Ese es el primer modo de colocar tu mente en las cosas eternas cuando el diablo tira de ti hacia abajo, hacia su nivel. Es la oración específica. El segundo modo de colocar tu mente en las cosas eternas es mediante memorización de las Escrituras. Oh, no lo hacemos suficientemente. Amigos, este es el más poderoso arma contra la tentación que Dios haya concebido jamás, porque la palabra de Dios contiene el poder de Dios. Si memorizar te resulta difícil, memoriza los textos fáciles. Todo es palabra de Dios. Es sencillo cómo funciona, no es complicado. Si has memorizado 10 versículos de las Escrituras y tan pronto como llega a tu cabeza una tentación muy atractiva, sin ni siquiera mediar un segundo, simplemente comienzas a repetir los versículos que memorizaste, acabas de conseguir 3 o 4 minutos de tiempo en las cosas eternas y fuera de lo bajo y sensual, a donde Satanás quiere arrastrar tu mente. Es así de simple. Si memorizas 20 versículos serán 10 minutos. Si memorizas 1 o 2 capítulos de las Escrituras serán 15, 20 o 30 minutos, pues tu mente se concentrará en esas palabras de las Escrituras en vez de en la tentación que es tan atractiva. Es así de básico y así de simple. Cuanto más de las Escrituras hayas memorizado, más tiempo tendrás en las cosas eternas, y más lejos estarás de lo bajo y sensual. El tercer método para colocar tu mente en las cosas eternas es cantar. Funciona, es poderoso. Más sencillo incluso que memorizar las Escrituras. Tan pronto como te llega la tentación, rompe a cantar. Puedes decir que eres monótono, pero Dios ama a los monótonos. Simplemente canta al Señor. Así que, aunque podáis también pensar en otros, encontré al menos 3 modos de apartar nuestras mentes de las tentaciones de Satanás para ponerlas en las cosas eternas: oración, memorización de las Escrituras y canto. Ahora, habiendo dicho todo eso, ni siquiera nos hemos acercado a la victoria sobre el pecado, solo hemos puesto los cimientos. Hemos puesto nuestras mentes en las cosas eternas. Ella continúa diciendo en esta pequeña cita, enseguida daré la referencia. Y cuando el Señor ve el esfuerzo decidido hecho para mantener únicamente pensamientos puros, ved que lo que el Señor quiere comprobar es si vamos en serio, si realmente deseamos la victoria en nuestra vida, si realmente queremos que Él tome el control. Y cuando el Señor ve el esfuerzo decidido hecho para mantener únicamente pensamientos puros, Él atraerá la mente como un imán. Ahora comenzamos a palpar el poder. Satanás tira de tu mente hacia abajo, hacia su nivel, colocando tu mente en las cosas eternas. Tú has dado permiso a Cristo para asir tu mente y elevarla hasta su nivel. Así que a partir de ese momento tienes una lucha, y yo espero que estés plenamente convencido por todo lo que lees en las Escrituras de que en cada lucha entre Cristo y Satanás, ¿quién pierde? Satanás pierde. Ese es el punto clave. Tú has dado permiso a Cristo. Él atraerá la mente como un imán y purificará los pensamientos. Lo hará Él, no tú. Él purificará tus pensamientos. Me he topado con personas con gran fuerza de voluntad. El médico les ha atemorizado con el pronóstico de que morirían muy pronto si no dejaban de fumar. Cogen el paquete de cigarrillos, lo tiran a la basura y no vuelven a tocar otro cigarrillo nunca más. Intenta eso con la impaciencia o la irritabilidad.
Nunca más seré impaciente, lo prometo. A ver cuánto avanzáis. Si existe alguna esperanza en las tentaciones del espíritu, que son mucho más fuertes que las carnales, es a través de un milagro de Dios purificando nuestros pensamientos. ¿Cómo va a hacerlo? ¿Por qué cuando llegan a nuestros oídos palabras muy ofensivas que resultan realmente humillantes, sin ni siquiera pensar en ello, repentinamente nuestro rostro cambia de tonalidad? ¿Por qué sucede eso? Es muy sencillo. Esas señales auditivas llegan a nuestros oídos. El cerebro las procesa rápidamente y le dice a los órganos del cuerpo y a la piel: vasos sanguíneos, bombead rápidamente hasta la superficie. Es tiempo de luchar o de huir. Y entonces tu cara cambia a un color ligeramente diferente de como estaba antes. ¿No sería un milagro de Dios si exactamente esas mismas palabras llegaran a tus oídos y sin ni siquiera tomarte el tiempo de procesarlas, una sonrisa se dibujara en tu cara? Dios habría modificado tus conexiones neuronales. Habría eliminado las antiguas, que te llevaban a no tolerar esa afrenta y a defenderte, para crear otras que te llevaran a decir: lamento que actúes así, te amo. Todo por el milagro de purificar los pensamientos. Dios tiene modos de hacer esto. Añade Ellen White: tras haber purificado los pensamientos, Él les capacitará para limpiarse de todo pecado escondido. De todo pecado escondido. Si das permiso a Dios, Él puede acceder a tu mente y modificar tus conexiones neuronales, dándote así victorias que nunca en tu vida ni siquiera soñaste, victorias inimaginables. Y tú puedes tener la experiencia de Jesucristo durante su vida en la tierra. De modo que hay vías para colocar tu mente en las cosas eternas. Eso es solo el primer paso. Esa es la parte que hemos de hacer nosotros, y entonces damos permiso a Dios para hacer lo que nosotros no podemos, que es cambiar nuestros pensamientos, purificarlos, hacerlos santos en vez de egoístas. Ahora, ella no se detiene en eso. Ella dice: la primera obra de aquellos que quieran reformarse consiste en purificar su imaginación. Ahora ella dio en el blanco. ¿Sabéis? Parecemos buenos en la iglesia, en las reuniones. Pero no es ahí donde realmente vivimos, ¿verdad? Donde realmente vivimos es justo aquí. En el mundo secreto de nuestra imaginación, donde nadie más puede ver. Donde nadie más puede decir qué debería o no debería hacer. Sé que sois conscientes de que hay cosas que hacemos o dejamos de hacer porque, digámoslo así, tienen castigos asociados a ellas. Pongamos que circulas por una carretera donde el límite es de 35 millas por hora. Sin embargo, tú no quieres ser importunado, así que circulas a 55 millas por hora. ¿Por qué lo más demandado de tu vehículo en ese momento es el espejo retrovisor? ¿Porque eres respetuoso con las leyes? ¿O bien porque tu única motivación para obedecer la ley es evitar una multa de 200 o 300 dólares? Llegas a casa sin haber sido multado. Aparcas tu coche en el garaje, entras en casa y te acomodas en tu sillón. Y aquí arriba, en tu imaginación, te introduces en el más excitante Ferrari jamás construido. Conduces por toda la ciudad a 50, 70 y 100 millas por hora. Esquivas todos los coches, no te preocupas por los semáforos. Los policías te persiguen pero chocan unos contra otros, justo como en los videojuegos. Pasas el más excitante momento de tu vida sin ningún policía que te multe. Aquí arriba, en tu cabeza, haces todo lo que quieres. No creo que tenga que dar más detalles, ¿verdad? Creo que tenéis la foto muy clara. Aquí arriba, en tu mente, es donde vivís sin restricciones. Podéis hacer lo que os plazca. Y amigos, el 99,9% de los pecados tienen lugar en la imaginación. La imaginación es la lepra de nuestras vidas.
Y Ellen White dice, la primera obra de aquellos que quieran reformarse consiste en purificar su imaginación. Ahora, ¿qué pensáis? ¿Seréis capaces de hacer eso? ¿Seréis capaces de purificar vuestra imaginación? No he leído muchos libros de autoayuda que den solución a eso. Ella dice, cuando se esté tentado a someterse a imaginaciones corrompidas, se debe huir hacia el trono de la gracia y orar pidiendo fortaleza del cielo. Cuando ese pensamiento llega a tu mente, tú sabes que va a llevarte hacia abajo. Entonces huye hacia el trono de la gracia. ¿Cómo hacerlo? Oración, memorización bíblica y canto. Huyes al trono de la gracia y pides fortaleza del cielo. Ella concluye diciendo, la imaginación puede ser disciplinada en la fortaleza de Dios para espaciarse en las cosas que son puras y celestiales, en la fortaleza de Dios. Estamos hablando de milagros, amigos míos. Si hablamos de cómo escapar a cada tentación, estamos hablando de un milagro de Dios. Nosotros hemos de dar el primer paso. Hemos de elegir fijar nuestra mente en Él. Entonces Él se encarga de cualquier debilidad, tentación y pecado que encaramos. Y lo transformará en victoria. Es un milagro de Dios. La victoria sobre el pecado es un milagro de Dios. Oremos por ese milagro. Busquémoslo. No nos contentemos con, caí de nuevo, lo siento, Señor. Salgamos de esa dinámica de pecar y arrepentirnos cíclicamente sobre el mismo asunto. La referencia de este texto, y os animo a que lo leáis por vuestra cuenta, es la pequeña compilación Mente, Carácter y Personalidad, volumen 2, página 595. Volvamos ahora a nuestra pequeña búsqueda por la Biblia. Todo lo último era referente a 1 Corintios 10:13. Vayamos ahora a 2 Corintios 10:5. Ahora, amigos, en los 3 siguientes textos que leeremos, encontraremos algunas de las promesas más inimaginables que Dios ha dado en la Biblia. Puede parecer absolutamente fuera de toda razón cómo Él pudo prometer lo que vamos a leer. 2 Corintios 10:5. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Suena eso razonable para personas con naturalezas caídas como tú o como yo? Totalmente irrazonable. Todo pensamiento, todo el tiempo, nuestra imaginación pura el 100% del tiempo. ¿Cómo puede ser eso? He estado haciendo una pregunta en los últimos días y la voy a hacer de nuevo. ¿Creéis la Biblia? Os formulo la pregunta ahora y voy a pediros que habléis en serio cuando respondáis. Seguro que es sencillo creer las promesas fáciles de la Biblia. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Esa es fácil, pero ¿la que hemos leído? ¿Crees realmente la Biblia o la lees simplemente para hacerla razonable para tu naturaleza caída? Aquí dice, todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Volvamos al pequeño esquema que mostramos anteriormente. Antes de nada, preguntémonos, ¿estaba todo pensamiento de Jesucristo en cautividad de su Padre Celestial? Ved qué fácil es contestar a eso. Habéis contestado automáticamente. ¿Cuál fue el resultado de 33 años de la vida de Cristo? Ausencia de pecado. Ahora, no habla de Cristo en este texto, sino de nosotros tras el nuevo nacimiento. Y dice que lo mismo nos puede suceder a nosotros. No dice que todo pensamiento será eliminado, sino que todo pensamiento será llevado en cautividad. Cuando un pensamiento espontáneo llega a tu cabeza, puedes ponerlo en cautividad diciendo, Señor, no puedo dominar este pensamiento, lo pongo en ti para que tomes control de él. Esta es una promesa que hemos de creer. En caso contrario, no creemos en la Biblia. El siguiente texto es Gálatas 5:16. Dice así.
Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfaréis la concupiscencia de la carne. Bien, asegurémonos de nuevo de comprender los términos, de saber qué estamos leyendo. La concupiscencia de la carne, de acuerdo con Santiago 1:14, no es pecado, sino tentación. Atraído y seducido de su propia concupiscencia, pero satisfacer la concupiscencia de la carne sí es pecado. Releámoslo entonces de nuevo. Andad en el Espíritu y no pecaréis. Eso es lo que dice el texto. ¿Creéis en la Biblia? Tú puedes decir, llevo caminando en el Espíritu bastante tiempo y todavía peco a veces. No es como antes, pero ocasionalmente aún resbalo y caigo. Ese texto debe querer decir otra cosa. Ese texto debe querer decir, andad en el Espíritu y no pecaréis tan a menudo. Eso es lo que el texto debe querer decir realmente. Criticamos a los eruditos por reinterpretar la palabra de Dios, ¿verdad? A veces pretenden que diga algo diferente a lo que literalmente dice. En el comienzo Dios creó la tierra en 6 días literales, pero ellos aseguran que se refiere a 6 largos periodos. Bien, ¿estamos nosotros reinterpretando este texto? Andad en el Espíritu y no pecaréis. No dice no debes pecar, ni no deberías pecar. Dice no pecarás. ¿Andaba Cristo en el Espíritu? ¿Podía pecar mientras andaba en el Espíritu, amigos míos? ¿Peca el Espíritu Santo? No, Él no peca en el cielo, no peca en Cristo y no peca en ti ni en mí. ¿Sabéis cuál es la única manera en que podéis pecar contra Dios independientemente del tipo de pecado? La única manera en que podéis pecar contra Dios es diciendo, Espíritu Santo, ¿podrías quedarte ahí durante unos minutos? He de hacer algo en lo que no puedes participar. Volveré a ti cuando haya terminado. Esa es la única manera en que podemos pecar, porque el Espíritu Santo no participará en nuestras pérdidas de nervios, amigos míos. El Espíritu Santo no peca en nosotros. Y amigos míos, nosotros andamos intermitentemente en el Espíritu Santo. Ese es nuestro problema. Jesús anduvo permanentemente en el Espíritu Santo. Y esta promesa de la Biblia dice que nosotros también podemos hacerlo. ¿Creéis en la Biblia? El texto más fuerte de todos está en 1 de Juan, capítulo 3. Toda la sección expresa virtualmente la misma idea, así que extraeremos 2 o 3 versículos. Veamos el 6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Versículo 8. El que practica el pecado es del diablo. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Creéis en la Biblia? No puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora, este texto es de todo punto no creíble, está fuera de toda razón. Veamos cómo se nos dice que deberíamos entender este versículo para que resulte razonable. Los verbos están en tiempo presente, de modo que así es como deberíamos leerlos. Versículo 6. Todo aquel que permanece en él no peca habitualmente. Versículo 8. El que practica el pecado habitualmente es del diablo. Así es más razonable, ¿verdad? Si repito lo mismo una y otra vez, estoy permitiendo que el diablo me controle. Pero si es solo ocasional, si resbalo solo de vez en cuando, estoy andando en Cristo. Está bien, soy salvo. Se nos dice que esta es la interpretación correcta de este pasaje. Si eso es así, voy a necesitar de vuestra ayuda. 3 pérdidas de los nervios por semana. ¿Es habitual u ocasional? Si son 2, ¿es habitual u ocasional? Atención ahora, 1 por semana, ¿es habitual o es solo resbalar a veces? ¿Y 1 cada 3 semanas? ¿Veis a dónde nos lleva esto? Estamos haciendo cálculos sobre cuántos pecados podemos cometer y seguir estando aún en una relación salvífica con Jesucristo. A eso nos lleva. Amigos, esos versículos están en tiempo presente en griego.
Y el tiempo presente en inglés significa exactamente lo mismo. Significa este preciso momento de tiempo en que estoy viviendo, no hace 5 minutos, que sería tiempo pasado, ni dentro de 5 minutos, que sería tiempo futuro. Considerando esto, releamos este texto de 1 de Juan 3:6. Todo aquel que permanece en él en este momento, no peca en este momento. Versículo 8. El que practica el pecado en este momento es del diablo en este momento. No habla del pasado ni del futuro, solo de este preciso momento, porque si tú estás pecando, el diablo está controlando tu vida en este momento. Si eres obediente, es el Espíritu Santo quien está controlando tu vida en este momento. Somos cristianos intermitentes, ese es nuestro problema, no somos cristianos consistentes. Y finalmente el versículo 9 dice, recordad que no puede pecar porque es nacido de Dios. Cuando Jesucristo estaba permaneciendo en el Espíritu Santo, Él no podía pecar. Y cuando nosotros estamos permaneciendo en el Espíritu, tampoco podemos pecar, es imposible. Así que estos son textos bíblicos difíciles de creer, y de nuevo hemos de preguntarnos una y otra vez, ¿creemos realmente en la Biblia? ¿Creemos realmente los textos difíciles de la Biblia? ¿Los tomamos al pie de la letra o los reinterpretamos para hacerlos casar con nuestra experiencia? La mayoría de la teología está dirigida por la experiencia en vez de por la Biblia. Así es como tantos errores se han introducido en la iglesia cristiana. Esta es mi experiencia. Esto es lo que sucede a todo el mundo. Todos estamos en el mismo barco. Por tanto, es así como debe funcionar la salvación. Y eso no es diferente a reinterpretar los primeros capítulos del Génesis para hacerlos encajar en un marco evolutivo. No hay diferencia. ¿Creemos en la Biblia tal y como está escrita? Bien, espero que hayáis podido captar la importancia de este asunto. ¿Enseña la Biblia la perfección del carácter? ¿Enseña la posibilidad de un carácter sin pecado? Pero leamos un par de citas del Espíritu de Profecía. No leeré muchas. Hay aquí un montón de citas para que leáis vosotros, pero yo solo seleccionaré 2 o 3. Vayamos al cuarto párrafo de la primera página de las citas de Ellen White. El deseado de todas las gentes, página 123. Ni siquiera por un pensamiento cedió a la tentación. Así también podemos hacer nosotros. Ni siquiera por un pensamiento. ¡Qué promesa! Unos 2/3 de la página más abajo, en los lugares celestiales, página 146. Se trata de un largo párrafo, en concreto la última frase de ese largo párrafo. Y el punto clave es prestar atención a las palabras concretas utilizadas. Todo el que por fe obedece los mandamientos de Dios alcanzará, dice alcanzará, no otra cosa, alcanzará la condición sin pecado en que vivía Adán antes de su transgresión. Todo significa todos los que estamos aquí. Todo el que cree en Jesucristo como su Salvador alcanzará esa condición de sin pecado. Oh, nos da miedo la expresión sin pecado. Estamos convencidos de que se trata de fanatismo. Sin embargo, la profetisa del Señor la usa varias veces para describir lo que Dios puede hacer en su pueblo. Id a la página 2 de las citas de Ellen White, a su segundo párrafo. Review and Herald del 1 de abril de 1902, en el medio de la página tras los puntos suspensivos. Él vino a este mundo y vivió una vida sin pecado, que en su poder su pueblo también podría vivir. Oh, lo he escuchado tantas veces. Jesús vino a este mundo a morir en la cruz como el sacrificio por nuestros pecados. Fin del asunto. Si eso es verdad, ¿por qué Dios no lo puso aquí como hizo con Adán en plena madurez a los 30, le dio 3 años y medio para enseñar y murió a continuación? Así funcionaría entonces la encarnación. Él murió por nuestros pecados. ¿Por qué lo puso Dios en la tierra como un bebé para crecer hasta adulto 30 años antes de comenzar su misión, si no es para lo que acabamos de leer? Él vino a este mundo y vivió una vida sin pecado, que en su poder su pueblo también podría vivir. Se trata de más que su muerte por nuestros pecados, es su vida para nuestra victoria.
Hacia media página más abajo podéis ver la maravillosa gracia de Dios, página 230. Dice así: Nuestro Salvador no requiere lo imposible de ningún alma. No espera nada de sus discípulos para lo cual no esté dispuesto a darles gracia y fortaleza a fin de que puedan realizarlo. Escuchad ahora atentamente, no les pediría que fueran perfectos si, junto con su orden, no les concediera toda perfección de gracia a aquellos sobre los que confiere un privilegio tan elevado y santo. ¿Leísteis ahí demandas, órdenes, debes, deberías? Ni una. Solo cita dádivas de la gracia. Privilegio, concede, confiere. Eso es de lo que estamos hablando, de lo que Dios puede darnos. Veis que tenemos dos puños y Dios dice: tengo regalos que quiero daros. ¿Abrirías tu puño y me permitirías poner en él mi gracia perdonadora? A lo que nosotros respondemos: sí, quiero mucha. Pon toda tu gracia en mi mano y perdóname y trátame como si nunca hubiera pecado. Y Dios accede. Y entonces Dios dice: ahora tú tienes otro puño y yo tengo otro regalo. ¿Abrirías tu otro puño y me permitirías poner en él más gracia? Pero esta gracia realizará una tarea diferente. Se llama gracia para vencer. Y miramos a estos dos regalos: gracia perdonadora y gracia para vencer. Y este último requiere cambios en el estilo de vida. Mis actividades, mi alimentación, mi ocio, lo que veo. Y entonces decimos: creo que me gusta más este regalo. El perdón está muy bien. El mundo cristiano, amigos míos, ha convertido el Evangelio en únicamente perdón. Y el adventismo está haciendo lo mismo. Se nos dice que el perdón es el mejor regalo de la gracia de Dios. Pero, ¿realmente cuál es mejor de los dos? Creo que lo sabéis. ¿Sabéis por qué podemos estar absolutamente seguros de que la gracia para vencer es el mejor regalo de la gracia de Dios y el verdadero corazón del Evangelio? Porque muy pronto, si lo que hemos estado oyendo estos dos últimos días es cierto, y creo que lo es, este maravilloso regalo de la gracia perdonadora nos será quitado. Nunca más será visto en la historia del universo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos va a privar de regalos que necesitamos? Él nunca hace eso. Él siempre abastece nuestras necesidades. La única razón por la que quitará la gracia perdonadora es porque cuando este regalo de la gracia para vencer nos haya de veras penetrado y controlado, este regalo, este maravilloso regalo de la gracia perdonadora, nunca más será necesario. Y Él dirá: me pongo con otra cosa, cerramos el tiempo de gracia, saldré del santuario celestial y poco después volveré a la tierra. Por lo tanto, muy pronto puedes disponer del mejor regalo de la gracia de Dios sin necesidad del otro. La gracia para vencer es el mejor regalo que Dios tiene para ofrecernos. Id a la página 3 en su tercer párrafo, Review and Herald del 10 de marzo de 1904. How about the third paragraph on page 3? Review and Herald, March 10, 1904. El que no tiene suficiente fe en Cristo para creer que Él puede guardarlo del pecado, no tiene la fe que le dará entrada en el reino de Dios. Podéis ver aquí que creer en la Biblia es realmente importante, ¿verdad? El que no tiene fe para creer estas promesas no tiene la fe que le permitirá entrar en el cielo. Pues la justicia es por fe en las promesas de Dios, tanto las fáciles como las difíciles de creer. Las creemos incluso si no vemos que se cumplan en la gente que nos rodea, en la iglesia o en nuestras propias vidas, incluso si no nos lo muestran nuestros propios ojos, creemos a Dios. Eso es lo que sucedió a Cristo en la cruz. La esperanza no le presentaba su salida del sepulcro como vencedor, pero la fe decía: mi Padre lo prometió. Y Jesús ejerció fe en contra de lo que decía la razón, la evidencia, la lógica, la historia y sus sentidos. Esto se trata de fe en Cristo. Los dos párrafos siguientes hablan de Enoc, y unos 2/3 de página más abajo hay una pequeña frase aislada. ¿La veis? Dice: y en nuestros días también hay Enocs. Parece que Dios tiene gente que está preparada para la traslación ya mismo. Hay Enocs. Y por supuesto nosotros queremos saber: ¿quién es, Señor? ¿Quién es el Enoc?
Y ¿sabéis? La peor pregunta que se puede hacer es, ¿conoces a alguien que sea perfecto? O incluso peor, ¿eres tú perfecto? Porque eso es asunto de Dios, no nuestro. Nosotros no podemos identificar a otros, a duras penas podemos superar nuestros propios problemas. Por tanto, es asunto de Dios el identificar a los Enocs, porque no se trata de salvación, se trata de su vindicación y Dios tiene que conocerlos. Los últimos 3 párrafos nos advierten de que cuando estamos en el proceso de perfección del carácter, no iremos pregonando, no he pecado en los últimos 3 meses, porque justo en ese momento habrás pecado. El orgullo habrá prevalecido. Mirad, me dijo Pedro, camino sobre el agua. Y se hundió. Cuando proclamamos lo que únicamente a Dios corresponde proclamar, pecamos contra Él. Y el orgullo humano prevalece. Así que hemos de tener cuidado. La gente dice a menudo que estas 3 declaraciones prueban que nunca dejaremos de pecar. No es así. Lo que prueban es que nos metemos en territorio de Dios cuando decimos lo que solo a Él corresponde. Eso es todo lo que dicen esas 3 declaraciones. Hemos visto algunas citas. Ahora bien, he empleado todo el tiempo hablándoos de la definición 4. Volvamos atrás y comprobemos que corresponde a madurez de carácter. He estado todo el tiempo hablando sobre madurez de carácter en estos textos que hemos estado leyendo. Pero ¿no afirmé que el único requisito de salvación era la definición 3, rendición del carácter? Entonces, ¿por qué os he hecho perder el tiempo con algo que ni siquiera es requisito de salvación? El ladrón en la cruz no había madurado, pero se había entregado, por tanto se salvó. Y ahora yo os hablo de algo que ni siquiera es un requisito de salvación. ¿Por qué? Bien, mirad de nuevo en vuestro guión, el de perfección. Al final de la página, en la mitad izquierda, dice cierre del tiempo de gracia. No tenemos tiempo de mirar esos textos esta mañana, podéis hacerlo por vuestra cuenta. Se avecina un tiempo en que se cerrará la gracia. En el lado derecho de la página, al final dice 144.000, y vamos a finalizar nuestro seminario esta semana viendo los 2 textos más increíbles que Dios ha puesto en la Biblia, Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14. Como bien sabéis, Apocalipsis 7 habla de 4 ángeles reteniendo los 4 vientos de destrucción. Vivimos ahora en ese tiempo, y hay otro ángel que lleva el sello del Dios vivo, y que tiene un mensaje para los 4 ángeles del versículo 3. Su mensaje es: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oye el número de los sellados. 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Qué está diciendo Dios? Que no habrá una destrucción de la tierra debida a la mano del hombre. Dice que ha encargado a sus ángeles que protejan la tierra hasta que sus siervos estén sellados, para después permitir que las cosas prosigan libremente y haya destrucción en la tierra. Así que el factor clave para el fin de este mundo no es lo que suceda en Roma, no es lo que suceda en Washington DC, no es la contaminación del mundo, no es el calentamiento global, ni los tornados, ni ninguna de esas cosas. El factor clave de cuándo habrá un fin para la miseria de este mundo es cuando Dios sella a su pueblo. Ese es el elemento clave. Todo lo demás depende de eso. Entonces, ¿qué es el sellamiento del pueblo de Dios? Id a Apocalipsis 14. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000, que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. ¿Podéis ver ahí qué es el sello de Dios? El nombre del Padre, su carácter, escrito en tu mente. ¿Dónde actúa tu pensamiento? En tu frente, tu consciente. Y observad el resultado en el versículo 5. Y en sus bocas no fue hallada mentira, que abarca hipocresía, engaño y fingimiento, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Si dudáis de qué significa esa expresión sin mancha, he citado 2 textos más en vuestro guión en los que se usa la misma expresión en griego y en ambos se refiere a Jesucristo.
Ellos son sin mancha delante del trono de Dios. Lo que Dios ha prometido aquí es tomar una generación completa de pecadores y por el milagro del poder del Espíritu Santo, las cosas de las que hemos estado hablando, transformarlos en la maravilla del universo, en una generación completa de personas que han cesado de rebelarse contra Dios, que nada de lo que Satanás les hace puede tocarlos ya más. Porque ellos le dirán no todas las veces. Eso es lo que Dios promete, que dirán no. Y recordad que esto es una promesa, no una garantía. Dios no nos va a poner una camisa de fuerza. Eso no es el sello de Dios. Todo lo que Él hará es poner su nombre en nuestra frente y decir, confía en mí, y yo te prometo que Satanás no podrá vencerte. Eso es el sello de Dios. Quisiera que os pusierais en el lugar de Satanás durante un par de minutos. Él es muy tenaz. Creo que probablemente el peor momento de su existencia hasta entonces fue cuando Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día. ¿Podéis imaginar? Satanás diría, todo está acabado para mí, lo he intentado todo durante 30 años. No he conseguido que pecara ni una sola vez, y ahora resucita. Pero Satanás es muy tenaz, él pensó así, creo que esperaré un poco para ver qué sucede. Y en una generación, cuando los apóstoles desaparecieron de la escena, de nuevo tenía gente tras sus pasos, ya había empezado a introducir sus engaños en el cristianismo. Pasaron siglos y siglos, y tenía toda la iglesia cristiana bajo control. Durante unos 1000 años él se sentía realmente bien. Y entonces aparecieron unos reformadores, Martín Lutero, Juan Calvino, John Wesley. Y creo que Satanás volvió a sentirse temeroso. Estos hombres van a cambiar las cosas en este mundo, pero esperaré en su generación, hasta sus descendientes. Y así fue. Sus seguidores volvieron al redil de Satanás. Y entonces aparece un movimiento profético especial, pero no era un simple movimiento especial. Dios ayudaba de manera especial a ese movimiento, como no lo había hecho durante 1800 años, con una voz profética directa del cielo. Y Satanás diría, ahora sí que estoy nervioso. Las cosas no pintan bien, pero la historia está de mi parte. Esperaré de nuevo. Y en 1 o 2 generaciones, ese movimiento profético iba volviendo bajo su control. Creo que Satanás se siente muy bien, porque toda la evidencia está de su lado. ¿Qué movimiento levantado por Dios ha cumplido el propósito para el que fue levantado? Ni uno. En algún momento ha habido un fallo, y Dios ha tenido que levantar otro movimiento, y otro más. Y si yo fuera Satanás diría, toda la historia está de mi parte. Haré también fracasar a esta iglesia remanente de la profecía. No me derrotará, no ahora. Tráela, Dios, tengamos el tiempo de angustia. Porque todo lo que Satanás tiene que hacer para probar que Dios es un mentiroso y que sus promesas no son confiables, es hacer pecar una sola vez a uno solo de los sellados. ¿Había un grave riesgo en el gran conflicto cuando Jesucristo vino a este mundo? ¿Cuántos pecados? Un solo pecado y Dios pierde el gran conflicto. Y ahora Dios ha multiplicado ese riesgo por 144.000 y dice, yo prometo que todos estos pecadores no pecarán nunca más en toda la eternidad. Y voy a salir del santuario, por lo que no hay soluciones de emergencia. Dios está tomando un riesgo al decir que ese grupo de gente, 144.000 Jobs, serán fieles independientemente de lo que pase. Quiero mostraros una cita más de Ellen White. Está en la primera página de citas de Ellen White. Hacia la mitad de la página. El deseado de todas las gentes, página 671.
La misma imagen de Dios debe ser reproducida en la humanidad. El honor de Dios, el honor de Cristo está implicado en la perfección del carácter de su pueblo. El honor de Dios, su credibilidad está en juego. El gobierno de Dios está en juego. La vindicación de Dios está en juego. ¿Puede Él perfeccionar a su pueblo? El milagro definitivo de estos 6000 años de historia va a tener lugar en su pueblo. Dejamos ya a Satanás. Yo pienso que Dios va a ganar el gran conflicto, pero amigos, eso tiene un costo, y es el siguiente. Dios no puede ni debe ganar el gran conflicto mientras su pueblo no tenga el sello. No va a suceder. Y el único modo en que Él puede terminarlo es si su pueblo está sellable, si tienen caracteres que puedan ser sellados, porque Él no puede ganar de otro modo. Apocalipsis 7 y 14 nunca se cumplirían sin el sello de Dios fijado en la frente, en la conciencia, en la mente, como una promesa de que nunca más habrá una rebelión contra Dios de pensamiento, palabra o acción. Así que Dios tendrá que esperar hasta encontrar ese pueblo sellable. Él ha esperado mucho tiempo en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, amigos míos. Él quiso hacerlo en la generación de mi bisabuelo, en Minneapolis, en 1888. Él era un delegado allí. Quiso hacerlo en la generación de mis padres. Quiere hacerlo en nuestra generación, amigos. Todo depende de qué generación se lo permita. Entonces vendrá Jesús. ¿Qué generación será aquella de la que Dios pueda decir: confío en ellos, ahora marchan hacia la victoria, podemos poner fin al gran conflicto? Ese es el costo. Así que la única cuestión dejada para decidir nosotros es: ¿seremos nosotros esa generación? No es si sucederá o si ganará Dios, sino si seremos la generación en que Él pueda hacer su obra final. Así que voy a pediros que hagáis algo cuando dejéis esta reunión y volváis a vuestras actividades. No simplemente volváis y continuéis todo como habitualmente, amigos. No hagáis eso. Iremos a la sepultura si hacemos eso. Todos nosotros. Tenemos que tomarnos realmente en serio nuestro llamado y misión como adventistas del séptimo día. Nosotros somos la clave. Nosotros, lo creamos o no, somos la clave para determinar cuándo vendrá Jesús. Por tanto, amigos míos, pelead con Dios. Ellen White dice que lo hagamos. Pelead con Dios sobre esas manchas en vuestros caracteres que no son sellables de momento. Luchad con Dios, suplicadle el milagro de modificar conexiones neuronales, pedidle que lo haga, de modo que el pecado se os haga tan odioso como lo fue para Jesucristo. Se nos dice que puede ser así. Odiaremos el pecado al igual que Jesús odiaba el pecado. Eso es un milagro de Dios. Cuando haya dejado de sernos atractivo, no nos arrastrará más, porque Dios habrá obrado modificando nuestra dinámica de pensamiento. Así que pidamos a Dios el mayor milagro que jamás haya realizado, no para nuestra salvación, sino para su vindicación. Todo esto de lo que os estoy hablando se refiere a madurez de carácter. Recordadlo de nuevo en esta diapositiva, madurez de carácter. Martín Lutero no podía vindicar a Dios, pues había muchos errores en su teología. No era una teología sólida en muchos aspectos. Él no podía vindicar a Dios, pero, sin embargo, espero verlo en el cielo. Su entrega era correcta, pero había lagunas en áreas clave de su conocimiento. El llamado de esta última generación no gira en torno a salvarse, sino a vindicar a Dios. La salvación es una consecuencia de aquello. Por tanto, nuestro foco ha de ser la vindicación de Dios, la madurez de carácter que permita la segunda venida de Cristo. La entrega traerá salvación. Alabado sea Dios. Pero solo entrega no traerá la segunda venida de Cristo mientras no aparezca la madurez. Así que, amigos míos, seamos adventistas del séptimo día y oremos para que venga pronto ese día en que Dios pueda decir: están listos, aquí está la paciencia de los santos, no aquí estará, aquí están los que de veras guardan mis mandamientos, no los que quieren o desean hacerlo. Y estos están listos para caminar conmigo, vestidos de blanco.
Oremos por ello. Arrodillémonos en oración antes de terminar. Padre que estás en el cielo, nos hemos retardado en esta tierra muchos años debido a laodiceanismo, somnolencia, letargo, confianza propia, orgullo, justicia propia y tantas cosas que nos han mantenido aquí. Pero ahora, Señor, estoy orando por un milagro. Oro por todo el que invoca el nombre de Jesucristo, como cristiano adventista del séptimo día, para que pidan el sello de Dios. Estoy orando para que esto se haga realidad a lo largo y ancho del país, y para que este grupo aquí presente, al volver a nuestras iglesias, podamos ser luces resplandecientes de lo que eso significa para finalizar la historia de este mundo. Por lo tanto, Señor, tómanos, débiles e indefensos, modifica nuestros caminos neuronales. Haz lo que sea necesario, Señor. Haz el pecado odioso para nosotros. Hazlo tan desagradable que no queramos tocarlo más. Así, oro, Señor, que, por tu poder, puedas hacer lo que vindique tu nombre. Queremos ser vasijas, queremos ser canales por medio de los cuales tú puedas hacer eso. Por tanto, Señor, tómanos, haznos ese grupo de gente que, por la eternidad, será la maravilla del universo. Unas personas que, por un breve periodo de tiempo, habrán vivido en la tierra sin un mediador que perdone sus pecados, para después caminar directamente al cielo sin haber visto la muerte. Esto lo pido en el nombre de Jesús. Amén.